Habla, Señor. Programa diario de lectura de la Biblia completa durante un año a través de Estela Maris TV y Radio Estéreo Veritas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Habla, Señor. San Juan, capítulo 10. Les aseguro, el que no entra por la puerta al corral de las ovejas, sino saltando por otra parte, es un ladrón y asaltante. El que entra por la puerta es el pastor del rebaño. El cuidador le abre, las ovejas oyen su voz, él llama a las suyas por su nombre y las saca. Cuando ha sacado a todas las suyas, camina delante de ellas y ellas le siguen, porque reconocen su voz. A un extraño no le siguen, sino que escapan de él, porque no reconocen la voz de los extraños. Esta es la parábola que Jesús les propuso, pero ellos no entendieron a qué se refería. Entonces les habló otra vez. Les aseguro que yo soy la puerta del rebaño. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrar pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destrozar. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, escapa abandonando las ovejas, y el lobo las arrebata y dispersa. Como es asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy la vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no pertenecen a este corral. A esas tengo que guiarlas para que escuchen mi voz y se formen un solo rebaño con un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy la vida para después recobrarla. Nadie me la quita y la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y para después recobrarla. Este es el encargo que he recibido del Padre. Estas palabras provocaron una nueva división entre los judíos. Muchos decían: está endemoniado y loco, ¿por qué lo escuchan? Otros decían: esas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede un endemoniado abrir los ojos a los ciegos? Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Jesús paseaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo claramente. Jesús les contestó: ya se lo dije y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna
y jamás perecerán, y nadie las arrancará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado en más que todos, y nadie puede arrancar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: por encargo del Padre les hice ver muchas obras buenas. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Le contestaron los judíos: por ninguna obra buena te apedreamos, sino por la blasfemia, porque siendo hombre te haces Dios. Jesús les contestó: ¿no está escrito en la ley de ustedes, yo les digo, son dioses? Si la ley llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y la Escritura no puede fallar, ¿cómo dicen: tú blasfemas al que el Padre consagró y envió al mundo, porque dijo que es Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces intentaron arrestarlo de nuevo, pero él se les escapó de las manos. Pasó de nuevo a la otra orilla del Jordán, donde Juan Bautista en otro tiempo, y se quedó allí. Acudieron muchos a él y decían: aunque Juan no hizo señal alguna, todo lo que dijo de éste era verdad, y allí muchos creyeron en él. Capítulo 11. Había un enfermo llamado Lázaro, de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. María era la que había ungido al Señor con perfumes y le había secado los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Las hermanas le enviaron un mensaje: Señor, tu amigo está enfermo. Al oírlo, Jesús comentó: esta enfermedad no ha de terminar en la muerte, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús era amigo de Marta, de su hermana y de Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que estaba enfermo, prolongó su estadía 2 días en el lugar. Después dice a los discípulos: vamos a volver a Judea. Le dicen los discípulos: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y quieres volver allá? Jesús les contestó: ¿no tiene el día 12 horas? Quien camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Quien camina de noche tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro está dormido, voy a despertarlo. Contestaron los discípulos: Señor, si está dormido, sanará. Pero Jesús se refería a su muerte, mientras que ellos creyeron que se refería al sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Vayamos a verlo. Tomás, que significa mellizo, dijo a los demás discípulos: vamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, encontró que llevaba 4 días en el sepulcro. Betania queda cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a visitar a Marta y María para darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que lo que pidas, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Le dice Marta: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y quien vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Lo crees? Le contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, se fue,
Llamó en privado a su hermana María y le dijo: «El maestro está aquí y te llama». Al oírlo, se levantó rápidamente y se dirigió hacia él. Jesús no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde lo encontró Marta. Los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, al ver que María se levantaba de repente y salía, fueron detrás de ella, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verlo, cayó a sus pies y le dijo: «Si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto». Jesús, al ver llorar a María y también a los judíos que la acompañaban, se estremeció por dentro y dijo muy conmovido: «¿Dónde lo han puesto?». Le dicen: «Ven, Señor, y lo verás». Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: «¿Cómo lo quería?». Pero algunos decían: «El que abrió los ojos al ciego, ¿no pudo impedir que éste muriera?». Jesús, estremeciéndose de nuevo, se dirigió al sepulcro. Era una caverna con una piedra adelante. Jesús dice: «Retiren la piedra». Le dice Marta, la hermana del difunto: «Señor, huele mal, ya lleva 4 días muerto». Le contesta Jesús: «¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios?». Retiraron la piedra. Jesús alzó la vista al cielo y dijo: «Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo he dicho por la gente que me rodea, para que crean que tú me enviaste». Dicho esto, gritó con fuerte voz: «Lázaro, sal afuera». Salió el muerto con los pies y las manos sujetos con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: «Desátenlo para que pueda caminar». Muchos judíos que habían ido a visitar a María y vieron lo que hizo, creyeron en él. Pero algunos fueron y contaron a los fariseos lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos reunieron entonces el consejo y dijeron: «¿Qué hacemos? Este hombre está haciendo muchos milagros. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y nos destruirán el santuario y la nación». Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: «¿No entienden nada? ¿No ven que es mejor que muera uno solo por el pueblo y no que muera toda la nación?». No lo dijo por cuenta propia, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús moriría por la nación. Y no solo por la nación, sino para reunir en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así, a partir de aquel día, resolvieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se marchó a una región próxima al desierto, a un pueblo llamado Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Se acercaba la Pascua judía y muchos subían del campo a Jerusalén para purificarse antes de la fiesta. Buscaban a Jesús y de pie en el templo comentaban entre sí: «¿Qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no?». Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes para que quienes conociese su paradero lo denunciase, de modo que pudieran arrestarlo. Capítulo 12. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, al que habían resucitado entre los muertos. Le ofrecieron un banquete. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, muy costoso, ungió con él los pies a Jesús y se los enjugó con los cabellos. La casa se llenó del olor del perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: «¿Por qué no han vendido ese perfume en 300 monedas para repartirla a los pobres?». Lo decía no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón,
y como llevaba la bolsa, robaba de lo que ponían en ella. Jesús contestó: déjala que lo guarde para el día de mi sepultura. A los pobres los tendrán siempre entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Un gran gentío de judíos supo que estaba allí y acudieron, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes habían decidido dar muerte también a Lázaro, porque por su causa muchos judíos iban y creían en Jesús. Al día siguiente, un gran gentío que había llegado para la fiesta, al saber que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palma y salieron a su encuentro gritando: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y montó en él, como está escrito: no temas, joven Sión, mira que llega tu rey cabalgando una cría de asno. Esto no lo entendieron los discípulos en aquel momento, pero cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de que todo lo que le había sucedido era lo que estaba escrito acerca de él. La gente que había asistido cuando llamó a Lázaro y lo resucitó de entre los muertos contaba el hecho. Por eso la gente salió a su encuentro, porque se enteraron de la señal que había realizado. En cambio, los fariseos comentaban entre sí: ya ven que así no vamos a conseguir nada, todo el mundo se va con él. Había unos griegos que habían subido para los cultos de la fiesta. Se acercaron a Felipe, el de Betsania, de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe va y se lo dice a Andrés. Felipe y Andrés van y se lo dicen a Jesús. Jesús contesta: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que se aferra a la vida la pierde. El que desprecia la vida en este mundo la conservará para una vida eterna. El que quiere servirme, que me siga, y donde yo estoy estará mi servidor. Si uno me sirve, lo honrará el Padre. Ahora mi espíritu está agitado. ¿Y qué voy a decir? ¿Que mi Padre me libre de este trance? No, que para eso ha llegado a este trance. Padre, da gloria a tu nombre. Vino una voz del cielo: lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. La gente que estaba escuchando decía: ha sido un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Jesús respondió: esa voz no ha sonado por mí, sino por ustedes. Ahora comienza el juicio de este mundo, y el príncipe de este mundo será expulsado. Cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Lo decía indicando de qué muerte iba a morir. La gente le contestó: hemos oído en la ley que el Mesías permanecerá para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús les dijo: la luz está todavía entre ustedes, pero por poco tiempo. Caminen mientras tengan luz, para que no los sorprenda las tinieblas. Quien camina a oscuras no sabe a dónde va. Mientras tengan luz, crean en la luz y serán hijos de la luz. Así habló Jesús, después se apartó de ellos y se escondió. A pesar de las muchas señales que había realizado en su presencia, no creían en él. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el poder del Señor? Así que no podían creer, como dice también Isaías: Él ha cegado sus ojos y ha endurecido su mente, para que sus ojos no vean y su mente no entienda,
para que no se conviertan de modo que yo los sane. Eso dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Con todo, muchos creyeron en él, aún entre los jefes, pero por miedo a los fariseos no lo decían, para que no los expulsaran de la sinagoga. Prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Jesús exclamó: El que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que quien crea en mí no se quede a oscuras. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Quien me desprecia y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he dicho lo juzgará el último día. Porque yo no hablé por mi cuenta, el Padre que me envió me encarga lo que debo decir y hablar. Y sé que su encargo es vida eterna. Lo que digo, lo digo como me lo ha dicho el Padre. Habla, Señor. Programa diario de lectura de la Biblia completa durante un año a través de Estela Maris TV y Radio Estéreo Veritas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.